invitarnos a esta congregación. Doy gracias a Dios por él, por mi hermana Maritza y por todos ustedes. Queremos, con la ayuda del Señor, compartir la palabra en este día y queremos ver en el libro de Éxodo, cómo el enemigo intenta hacer diferentes propuestas al pueblo y de qué manera nosotros tenemos que estar apercibidos de esa realidad. Así que queremos meditar con el tema las propuestas del faraón. Y quiero leer el versículo 26 del capítulo 10 del libro de Éxodo. Éxodo 10, 26. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 10, 26. En lo que ustedes la buscan también, doy gracias a Dios por mi familia que me acompaña. Está Wendy y nuestros 4 hijos están con nosotros. Dice así: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Las propuestas del faraón. Y vamos a ver desde el capítulo 8, algunos versículos, claro está, 4 propuestas que el faraón hace a Moisés y al pueblo de Israel. Y nosotros muy a menudo hacemos un símil con Egipto y con el faraón. Y tomamos a Egipto muchas veces como un símbolo del mundo, de ese sistema de pecado y de maldad donde opera Satanás. Y a Faraón también como un símil o un representante de Satanás. Hermanos, Satanás es renuente en soltar a aquellos que están bajo su dominio y bajo su control. Y es tan renuente como lo fue el faraón a dejar libre, a dejar ir al pueblo de la esclavitud. Así que una vez que el enemigo, a raíz de la caída, a raíz del pecado y a raíz también de la dureza del corazón, se ha apropiado del hombre, déjeme decirle que no lo va a soltar con facilidad. Usará todas sus artimañas, usará todas sus fuerzas para mantenerlo cautivo. Y nosotros sabemos que nuestro amado Señor ha peleado por cada centímetro que ha conquistado en nuestros corazones, y con su artillería y con las armas del Señor y con el amor de Dios, el enemigo podrá entonces mantenerse distanciado. Así que yo quiero que veamos la primera propuesta. Y de nuevo, veamos de qué manera opera el enemigo. Veamos estas propuestas y aprendamos estrategias que usa el enemigo para engañar o para mantener cautivo a un pueblo. Pero además, veamos cómo nosotros podemos o debemos responder y reaccionar ante las tretas del enemigo. Y la primera propuesta que vemos está en Éxodo 8:25, que dice, recuerden que están las plagas siendo enviadas para que Faraón deje ir al pueblo.
Y dice ese versículo: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Es decir, él les llama y le dice: miren, finalmente está bien, los voy a dejar ofrecer sacrificios a su Dios, pero ofrezcan el sacrificio aquí. Ofrézcanlo aquí en Egipto. Y eso es como si Satanás de alguna manera te dice: está bien, si tú quieres ser un creyente, si quieres ser un cristiano, puedes serlo. Lo único es que es bueno que permanezcas en el mundo. Es decir, sé un creyente y sigue en el mundo, ¿verdad? Entiendas el mundo de nuevo como el sistema de maldad, de engaño, donde opera el enemigo. Puede serlo, pero sigue en Egipto. Quédate en el mundo y sé un cristiano. Emborráchate, mata, fornica, adultera, pero eso sí, sé un cristiano. Roba todo lo que puedas, pero sigue al Señor. Está hablando de la oferta de llevar, si se quiere, una doble vida. Puedes tener muchas mujeres y puedes seguir al Señor y puedes seguir en la iglesia. Así que lo que el faraón está diciendo es: vive en pecado y sé un creyente. Confía en Cristo y dale riendas sueltas a tus deseos, a tus pasiones, a los deseos de tu corazón. Confía en el Señor, pero permanece en pecados. Fíjense, ahí está la invitación a la doble vida, la invitación a la doble moral. Es muy cierto, y lo sabemos y lo predicamos, y cuando vemos hermanos, hermanas yendo a las aguas del bautismo, eso es una confirmación de que el Señor ha construido un hospital de misericordia en el cual el Señor recibe los peores casos. Y en ese hospital todos son bienvenidos. Pero ¿sabes qué? El propósito no es que permanezcan enfermos. Es verdad que son recibidos, que venimos con diferentes situaciones. Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Es un proceso, para algunos más lento, para otros más rápido. Pero el propósito no es que estemos internos en el hospital por siempre. El propósito es sanación. El propósito es sanidad. Y en eso trabaja el Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo recuerdo en una ocasión que mi papá tuvo un accidente y lo llevaron al Darío por una fractura. Y ahí en esa sala había otro señor que también tenía una fractura en una pierna. Y ese día se lo llevaron al Señor a operarlo. Y después de como 4 horas vienen de regreso con él. Y al otro día, cuando están visitando los médicos, le dicen al Señor, se llamaba José: don José, levante esa pierna, la pierna que estaba buena. Y esa pierna, o la que ellos pensaban que estaba buena, él no podía levantarla.
Y le decían, levante la otra pierna, donde lo habían operado y tenía una pesa, y esa él la levantaba de una vez y rápido. Y lo que sucedió con don José fue que le operaron la pierna que no era. Le pusieron el clavo, le pusieron todo en la pierna que no era. Pero ¿sabes qué? En el hospital de Dios eso no sucede, porque el Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe cuál es nuestra enfermedad. Él sabe exactamente con precisión dónde es que tiene que trabajar. ¿Y sabes qué? Y Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Así que, amado hermano, hermana, no importa cuál sea tu situación, tus luchas, tus debilidades, yo quiero decirte en esta hora que el propósito del Señor es transformarte, es cambiarte, es ayudarte. Pero lo que Faraón está proponiendo es servir a dos señores. Él está diciendo, miren, ofrezcan sacrificio a su Dios, pero aquí en Egipto. Y nuestro Señor Jesús ya había dicho que no podemos nosotros, o sabemos en la palabra que dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. ¿Ustedes saben cuál era la orden? Versículo 1 del capítulo 8, ahí mismo de Éxodo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La orden no era que se queden en la tierra de Egipto y que le sirvan a Dios y al faraón. Esa no era la orden. La orden era, deja ir a mi pueblo, que salga de ese territorio para que me sirva. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Que debe ser la respuesta nuestra también en situaciones similares. Capítulo 8, versículos 26 y 27. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Es decir, no aceptamos esa oferta. Entonces, una vez el faraón fracasa con su propuesta, él pasa a la segunda. Porque, déjenme decirles, amados hermanos, ustedes recuerdan que cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado, dice la palabra que Satanás se apartó por un tiempo. Por un tiempo. No dice que se apartó definitivamente. Por un tiempo. ¿Verdad? Y como que una de las apariciones fue cuando Pedro le dijo, Señor, pero ¿cómo tú vas a ir a la cruz? ¿Cómo tú vas a morir? Ahí como que apareció de nuevo y el Señor lo identificó. Así que el asunto fue por un tiempo. El faraón viene con otra propuesta. Y dice el versículo 28 de ese capítulo 8 de Éxodo, dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Oiga ahora lo que dice. Con tal que no vayáis más lejos. Está bien. Si tú no quieres hacerlo aquí, está bien. Te puedes ir un poco más para allá. Si el problema es que está muy cerca, vete, pero no te vayas muy lejos. No te alejes. Hermanos, el llamado que Dios nos hace es de servirle de manera incondicional.
Dios quiere que tú y yo podamos entregarnos a Él por completo. Por completo. Y nosotros incluso vemos en la palabra, en las leyes que el Señor había dado, por ejemplo, en las leyes de guerra, que el que tenía miedo para ir a la guerra, no se le permitía ir. El que tenga miedo, que se vaya para su casa. Es decir, el que no esté dispuesto a entregar su vida, que se vaya para su casa. Y el Señor dijo: no sea que apoque el corazón de sus compañeros. Porque déjenme decirles que las emociones son contagiosas, tanto de alegría como de miedo. Usted ve que alguien ríe y usted comienza a reír, usted no sabe de qué se está riendo. Pero asimismo, cuando alguien tiene miedo de avanzar, de seguir, eso se contagia también. Y lo que Faraón quiere es que no vayamos muy lejos en este camino, que no nos entreguemos mucho, que no invirtamos mucho de nosotros en este camino, que cojamos las cosas a medias. Ahí está. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, a mí me lo han dicho, sobre todo al principio que estaba comenzando este camino, y se lo digo también de manera muy especial a las personas que fueron a las aguas del bautismo: tú estás cogiendo eso como muy de lleno. Tú estás cogiendo eso como muy a pecho. Tú lo estás cogiendo como muy en serio. Algunos hasta han llegado a decir: pero yo creo que tú te estás fanatizando. Sencillamente porque queremos orar y asistir a la iglesia, y porque hay cosas que no negociamos. Tú te estás fanatizando. Y a veces yo pienso en mi mente cuando me dicen eso, y quisiera decirle: y tú te estás endiablando. Faraón está diciendo: sé que tu conciencia te está diciendo que debes salir del mundo, del sistema de maldad, que debes dejar el pecado. Pero ¿sabes qué? No hagas tu profesión pública. No asistas a la iglesia. No te comprometas a bautizarte. Es más, no pertenezcas a alguna iglesia. Desde tu casa tú puedes escuchar una emisora. Cógelo suave. Sé un cristiano de la secreta. Tú vas muy rápido, ¿verdad? O sé como uno de esos animalitos nocturnos que solo salen rápido a comer un bocado y vuelven y se esconden. Esa es la propuesta. A que no nos entreguemos, a que no nos dediquemos, a que no nos comprometamos. Pero Moisés estaba firme en su posición. Y ante el fracaso de nuevo de Faraón, él pasa y hace una tercera propuesta. Porque es que él no quiere soltar, hermano, hermana. El enemigo de las almas no quiere soltar. Él quiere influenciar, él quiere tratar de dañar, de perturbar, de obstruir, de obstaculizar. Y viene una tercera propuesta. Éxodo 10:8 dice, recuerden que como ya les había dicho, quédense, ofrezcan sacrificio aquí, y no aceptaron. Bueno, si no es aquí, váyanse un poco lejos, no aceptaron. Ahora dice, andad, pero eso era después de los látigos y los juicios de Dios. Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y dice el versículo 11,
id ahora los varones y servid a Jehová. Es decir, está bien, si ustedes finalmente se quieren ir, váyanse, pero que se vayan solo los hombres, que las mujeres y los niños y los animales se queden aquí. Y que su idea era precisamente que se fueran los hombres, mujeres, niños, animales, se quedaran como esclavos. Amados hermanos, esa es la idea y el plan del enemigo, de dividir a la familia, de afectar negativamente a la familia. Su propuesta es: si uno de los dos le sirve bien, siempre y cuando no sea la pareja, entonces que lo haga. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, hermana, no te conformes si solo tú le estás sirviendo al Señor. No te conformes si tu esposo o si tu esposa no está sirviendo al Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Él no quiere que sea uno solo. Él quiere que sea la familia completa. La familia completa. Porque una familia unida es más fuerte. Una familia unida es más efectiva. Si tu esposa o tu esposo todavía no está sirviendo al Señor, ese debe ser un motivo de oración constante. Pero fíjense, él quería quedarse también con los niños. Quería que los niños se quedaran ahí como esclavos. Dejen a los niños. Y si bien es cierto que en lo humano, hasta una persona despiadada en algún momento muestra amor, simpatía, misericordia para con un niño en su estado de indefensión, de vulnerabilidad, quiero decirte que el enemigo de las almas no. Usted recuerda aquel hombre que vino a Jesús en Marcos 9:21. Dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. ¿Escuchó eso? Desde niño el enemigo trataba de destruirlo. El papá dice: a veces lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua para matarlo. Porque el enemigo de las almas no tiene piedad de los niños. Y los niños y nuestros hijos deben ser cuidados, deben ser protegidos, deben ser guiados, deben ser instruidos por nosotros, por sus padres. Sabiendo nosotros que hay un enemigo que a su pequeña edad, así pequeñito, chiquito, quisiera destruirlo. Porque el faraón quería que los niños se quedaran ahí. Pero usted sabe para qué: para hacerlos sus esclavos. No era para darle otro estatus, no, era para hacerlos sus esclavos. Y la respuesta de Moisés, en el versículo 9 de ese capítulo 10 de Éxodo: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, y con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Es decir, tenemos que estar todos. El propósito de Dios es un propósito holístico.
Es un propósito que afecta o debe afectar todo nuestro ser, que debe afectar toda nuestra familia, todo nuestro entorno. Ese es su propósito. Pero, por tercera ocasión, fracasa la propuesta del faraón. Y aquí viene una cuarta, porque él no se quiere rendir. Y déjenme decirles, esto es sometido él y su pueblo a un juicio fuerte. Y aún así no quiere soltar. O si suelta, quiere soltar una parte, pero no la otra. En el versículo 24 del capítulo 10 está su cuarta propuesta. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Cuando ya no pudo retener más, él dijo: está bien, yo les voy a dar permiso. Váyanse, hagan lo que quieren hacer, pero déjenme sus ganados, déjenme sus animales, déjenme sus bienes y váyanse sin nada. Porque también una estrategia del enemigo es tratar de afectar nuestra economía. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad? Porque hoy en día hay una lamentable tendencia y escuela de super prosperidad. Yo no estoy hablando de eso. Pero yo sí estoy hablando que aún dentro de la estrechez, ¿verdad?, económica, si se quiere, o aún dentro de la pobreza, a pesar de eso, el enemigo quiere tratar de poner la cosa más difícil de la cuenta. Y de manera muy específica, y lo vemos aquí, el enemigo sabe que si afecta las finanzas de personas fieles a Dios, de alguna manera está afectando a la iglesia misma. Porque al quitarle los ganados, ellos no iban a tener entonces con qué ofrecer el sacrificio. Y el faraón sabía eso. Y me gusta en gran manera las respuestas que Moisés le da al faraón en esta ocasión. Versículos 25 y 26 de Éxodo 10 dice: Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Es decir, no es que te vamos a dejar nuestros ganados, no, es que tú también nos vas a dar de lo que tú tienes. Y oigan lo que él dice: nuestros ganados irán también con nosotros. Y oiga ahora: no quedará ni una pezuña. Bendito sea el nombre del Señor. Ni una pezuña te vamos a dejar. Dice: porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y dice: y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, el propósito principal de nuestros bienes debe ser para gloria de Dios. Debe ser para el ensanchamiento de la obra de Dios. Ese debe ser el propósito principal de nuestras finanzas. Nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestras posesiones
y con lo poco o lo mucho que Él nos da. Ustedes recuerdan lo que sucedía en los días de Ageo, luego que el pueblo viene de la cautividad, con hambre, con ansias de poseer, de tener, de hacer. El pueblo se olvida de Dios, se olvida de la casa y de las cosas de Dios. Y cada quien emprende su proyecto personal, y cada quien emprende su carrera de enriquecimiento y de comodidad personal en desmedro de la casa de Dios. Y llega un momento que la gente está trabajando más de la cuenta, y que la gente se está afanando más de la cuenta, y como que no se ve el resultado. Y el profeta le dice: ustedes saben qué es lo que está pasando. Es que ustedes han invertido el orden. Ustedes le están dando prioridad a sus proyectos personales y se están olvidando de Dios. Y le dice a Ageo: es en vano que ustedes se levanten tempranito en la mañana y se acuesten tarde en la noche. No van a ver el resultado. Él les dice más: es como que están metiendo un saco roto, porque han cambiado el orden. Fíjense cómo el faraón, y creo que Satanás, está muy interesado en que nosotros no apoyemos la obra de Dios con nuestras finanzas. Y Moisés no se rendía, ni cedía ante la contraoferta de Faraón. Satanás dice: no uses tu propiedad para Dios, no uses tus talentos y habilidades para Dios, especialmente no uses tu dinero para el Señor, guárdalo para ti, manténlo para tu propio entretenimiento y deleite personal. Alguien dijo con relación a dar para Dios que nosotros debemos tomar como parámetro no la cantidad de lo que damos, sino la cantidad de lo que retenemos. Porque a veces parecería como que estamos dando mucho, pero en proporción a lo que retenemos, la viuda está dando más. Y nosotros como creyentes debemos tomar la línea de Moisés y saber que en el camino Dios va a pedir, va a demandar que sirvamos de diferentes maneras con nuestros bienes. Y esta es la cuarta propuesta del faraón, de que dejemos nuestros bienes, de que no apoyemos con nuestros bienes. Y por cierto, quiero decirles por si acaso que el pastor no me puso tema ni título, por si acaso alguno asocia. Dijo: no, escoja un tema libre, el que usted desee. Hermanos, Dios quiere que sirvamos que le podamos servir con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. A lo mejor no sabemos cuáles son las necesidades de los pobres o las necesidades de la iglesia, o no sé la cantidad, pero una cosa sí debemos saber, y es que lo que tenemos le pertenece a Dios. Si mi Redentor lo necesita, Él lo tendrá. Si Satanás lo quiere, no tendrá ni un centavo, ni una pezuña, le dijo Moisés, que es mucho decir. Ni siquiera una pezuña vamos a dejar en Egipto, porque será nuestro gozo y nuestro deleite nosotros poder
dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Y cuando yo meditaba en estas 4 ofertas de Faraón, también había leído hace un tiempito, o me había detenido en algo parecido que estaba pasando en los días de Nehemías. Ustedes recuerdan la oposición que tuvo Nehemías para construir el muro, y que se levantaron muchos enemigos. Entre ellos menciona la palabra a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe, y se levantaron. Y en 4 ocasiones Sanballat envía mensaje a Nehemías para hacerlo desistir del proyecto de la construcción del muro. En 4 ocasiones. En las 4 ocasiones Nehemías le responde lo mismo. Nehemías 6, 4 y 5 dice: y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero. Perdón, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, escúcheme de nuevo, es el capítulo 6. Dice el versículo 4 y 5. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Oiga eso. Y yo les respondí de la misma manera. En 4 ocasiones le mandaron mensajes a Nehemías. Y en las 4 ocasiones él respondió de la misma manera. Él estaba firme en su posición, en su visión y en su proyecto. ¿Y sabes qué? Cuando Sanballat ve que 4 veces trata de engañar, de distraer, de disuadir y no lo logra, él no se quedó ahí. Buscó una 5ª ocasión. Y una 5ª ocasión con una estrategia diferente. Él vio que en esas 4 ocasiones lo que estaba diciendo, lo que estaba proponiendo no estaba dando resultados. Entonces hizo una 5ª, un 5º intento con otra estrategia. Y dice el versículo 5 de ese capítulo 6 de Nehemías: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Y ahora dice, con una carta abierta en su mano. Dijo lo mismo, pero usó otra estrategia. Y usted luego puede seguir leyendo para que usted se dé cuenta cuál fue la estrategia. Traigo este pasaje a colación solo para que estemos conscientes, amados hermanos, de la oposición que hay. A veces imperceptible, de que nosotros en lo personal avancemos en nuestra relación con Dios, de que nosotros en lo familiar avancemos en nuestra relación con Dios, de que nosotros colectivamente como iglesia avancemos. Hay oposición y el enemigo no se quiere detener, pero como Moisés, tú y yo debemos estar firmes en nuestra posición de que serviremos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Como Nehemías debemos estar claros. Y cada vez que llegue una oferta que desvíe nuestra atención, que desvíe nuestro propósito, tenemos que rechazarla. Porque por encima de nosotros mismos y de nuestras agendas está el Señor. Está Dios. Yo no sé
en esta hora, si alguno de nosotros ha cedido a algunas de estas propuestas, no sé en cuál o en cuáles, pero yo sí sé que el propósito del Señor es que tú y yo estemos firmes. Yo sí sé que el propósito del Señor es que tú y yo estemos claros que hay oposición. Yo sí sé que el propósito del Señor es que tú y yo podamos estar fortalecidos de tal manera que a pesar de las pruebas o las tentaciones o las voces que el enemigo quiera enviar, podamos seguir hacia adelante. Tenemos de nuestro lado el mejor aliado. Tenemos de nuestro lado nuestro capitán. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Permite el Señor que podamos nosotros mantenernos con nuestra mirada puesta en Él, en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, y que procuremos siempre, en todo momento, dar gloria y honra a su nombre con lo que hacemos, con lo que decimos. El Señor nos bendiga en este día. Amén.